Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traemos un nuevo formato de video. En esta ocasión estaremos analizando algunas manos del top grinder español Sergi Reixac en esta mesa final del W Cup 2023. Y nada, esperemos si les guste este nuevo formato y en el cual pues se puedan divertir y también nos acompañen a analizar, o si en todo caso quieran aprender algo para poder ejecutarlo después en alguna mesa final. Sin más, pues nada, recordarles que denle like al video y se suscriban. La verdad que eso nos estará pues apoyando y fomentando a que nosotros podamos seguir creando más contenido para ustedes. Bueno, sin más, vamos a, a, a ver algunas manos que he marcado y espero les guste. Bien, vemos que Sergi está de este lado. SRX Girona. Bien, en esta ocasión Sergi recibe par de 10 en UTG. Creo que, pues nada, esperamos creo que el all aquí de Yuri, ¿verdad? En eso coincidimos todos. Un call bastante estándar. Y esta ha sido la primera mano de Sergi en la que se involucra en un bote, ¿no? Nuevamente aquí, siguiente mano. Yuri le manda all-in. Y aquí me permitiré hacer una pausa, intentar jugar un poco, descifrar qué, qué estarán haciendo ustedes en esta situación. Pagan con par de cuatros, foldean. Un poco interesante ver cuál es el plan aquí de Sergi. Y pues nada, les dejamos ahí unos segunditos para que piensen y lo pongan en la caja de comentarios. Vemos qué piensa Sergi. Y wow, termina foldeando, ¿no? Termina foldeando y más que creo que Yuri es el último en fichas. Yo creo que me hubiera decantado por el call, pero no sé qué, cuál es la estimación de Sergi, ¿no? Porque aquí sí el techo había 12 y 13, pues debe ser un call estándar, ¿no? Pero bueno, supongo que Sergi también la tuvo close ahí. O sea, tuvo una decisión bastante interesante y pues nada, continuamos. Sergi call, un lim, vete a continuation bet. Buscando el fold de Jotas altas, reyes altos. Y pues nada, bastante. No hay mucho que comentar. La verdad, Darwin tiene un raise bastante claro aquí. Pero Sergi también, o sea, cuando vetea también supongo que busca el fold de algunas manos. Como Jotas altas. Queenas altas, el tema es que es un board bastante seco, ¿no? Con la presencia de un par en mesa. Y que conecta aquí con algunas gachos. Entonces, eh, creo que no hay mucho donde cortar aquí, ¿no? El rey y el fall. Ahí. Vemos que llega la acción nuevamente a Sergi. Con una mano similar. Esta ocasión decide rolear. Drawing. Esta es una mano que realmente, siendo el chip leader, quiere presionar a Sergi. Con algunas manos como
que contengan el 3X, el 4X, el 5X para poder tirar algo, no sé si sea aquí algo de su rango. Aquí Sergi tiene decisión close, supongo que en mesa final están más orientados al fall porque sus fichas, la relación de sus fichas con el premio, el perder aquí con Drawing es una situación un poco incómoda. Entonces, nada. Vamos a acertar el fall ahí, Sergi. Acá le abre European en el botón. 2-5 suited. Decide pagar Sergi. Jugar contra un rango amplio como es el botón. Y pues pierde la mano ante un Cibet bastante estándar en mi opinión. También vemos que Yuri ya ha caído. Entonces acá otra situación. Parece que no va a haber acción, pero... Siguiente situación, Sergi... Han pasado algunas manos y Sergi en esta ocasión los stacks empiezan a comprimirse con la subida de las blinds. Vemos que Sergi baja por debajo de las 40, entonces ya va a empezar a jugar más con blockers. Ya no le va a dar tanta importancia a conectores suited, a pockets. Va a buscar más jugar más polarizado, ¿no? Y lineal fuerte. ¿Qué me refiero a lineal fuerte? Esta ocasión Broadway suited y pares fuertes para poder entrar en botes en los que pueda seguir amasando stack, ¿no? Y conservarlo, porque a él no le interesa buscar spots eh, marginales. Le interesa buscar spots en los cuales pueda mantener su stack y ver caer a otros jugadores. Sería abre. Este J4 creo que lo va a jugar. Call. Pero mucho check de Tonka, tiene su mano protegida ahí. Sin embargo, busca el bet. Y Sergi abandona. Sí. En esta ocasión, siguiente situación, le llega la mano limpia a Sergi. Sigue buscando confrontación. Esta es una buena mano para rolear de parte de Drawin. Buscando el fall precisamente de esas manos. En los que vemos que hay dos stacks cortos, 3, 4. No le va a interesar mucho a Sergi jugar contra él. Acá abre Sergi un botón. Va a abrir un buen paquete de manos. Recibe el restil de Mokri y nada, al mazo. Acá también la misma situación que hace rato. Yo creo que va a buscar más el fall. Tiene al chip leader en posición, le va a meter mucha presión. Siguiente situación. Esta creo que es bastante border. Él cubre a Bauer, cubre a botón. Sí que es verdad que está en el cutoff, pero yo creo que esta pudiera ser un OR estándar, ¿no?
Vemos que la corta. Curioso, ¿no? A ver, acá está curioso, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esta. Tonka va por un size polarizado. No, no polarizado, rollo 40%, mejor dicho. Tonka mete presión. Bastante inteligente de su parte. Acá curiosa esta, porque en situaciones de ICM las manos soft, que en chip sería un call estándar, en ICM pues lo mismo de siempre, ¿no? Buscamos siempre mantener el stack sano, no jugar spots marginales, porque doblarnos aquí o perder muchas fichas representa mucho dinero para en ICM, así que hay que ir con cuidado en estos spots. Nuevamente limpea Sergi. Vemos que ya busca el bluff y en esta ocasión lo, lo consigue, ¿no? Acá un nuevo spot. Curioso. Súper curioso. Yo la verdad esperaba aquí un tribe de Sergi. Y que es verdad que le está abriendo el botón. Y a Joao que lo cubre. Entonces creo que esos son buenos incentivos para dejar pasar esta mano. Interesante. La estrategia que ejecuta Sergi, ¿no? Muy pasiva. Vemos que acá le llega la acción a Sergi y Small contra Big, al ser el último alien fichas, está intentando ejecutar una estrategia polarizada en la cual contenga manos pues muy fuertes y manos basura y, y algún rango medio ahí que quiera meterlo en el rango de... O tal vez esté haciendo 3x con todo su rango ahí. La verdad que tengo dudas de qué estrategia está utilizando ahí Sergi, pero esta mano puede entrar en la categoría de intermedia débil, entonces eh, curioso, ¿no? Rey 6, último en ficha, Sergi, pero yo creo que igual buscar el fall, si bien está pegado con el en fichas, no le interesará. Yo creo jugar esta mano. Foldea. Cierta, Sergi nuevamente. Aquí continúa la acción. Servlamine busca no, tiene mucho coste de confrontación Cerbla, entonces su Slim va a estar con manos medias y manos fuertes. No quiere jugar botas grandes contra el chip leader, entonces esa es la estrategia de Cerbla, por eso. Limpea, vemos que Sergi también limpea. Nada, los dos foldearon ante el rol. Curioso, Sergi no va abre la mano. Continúa abriendo Sergi. Es el último en fichas. Busca ganar spots para poder mantener su stack. Tenemos 8, parece fácil. Y llegan los ansiados ases para Sergi. Misma estrategia.
Veamos qué hace si entre el check o el bet. Se decanta por check. Bete un blind, drawing dead. Valor y protección con su 10. Buen check acá de parte de Drawing. Materializa equity. Y acá Sergi vete una blind con todo su rango. Yo creo que vendrá el push por valor. Buscando el call de todos sus ases peores. De algunos reyes. Pero la verdad que no tiene muchos, ¿eh? Todos los ases X estaban shoveando pre, algunos reyes X. Tal vez rey 2 rey 3 ahí. Puede estar haciendo porque la mayoría de los reyes X, rey 4 off, rey 5 off ya están shoveando directo. Siguiente situación. Aquí vendrá un trivet polarizado. No busca el shop, busca polarizarte. Su trivet tendrá algunas manos como a 5 off. O algunos blockers. Tonka se forward shop. Sergi regresa al stack que lo mantuvo, entonces curioso, ¿no? Cómo va manteniendo el stack. A ver, acá abre rey 7 suites, ya empiezan a tener un poco más de fichas y Tonka ya tiene 24 blinds en botón y cubre a Cerbla, entonces se puede permitir abrir esas manos un poquito más, explorar. Check, check. Que digan, no, no fue check, check, fue Cbet call. Aquí Cherry check. Tonka tendrá una apuesta obligatoria sí o sí. Tiene algunos draws percibidos. Rollo As J, pero As J busca el trivet. Tiene algunos dieces. Tampoco tendrá tantos faroles acá Tonka. Todas las manos con las que flatea son flashes o no son nada, porque el As J, el As 10 ya está triveteado, ¿no? Entonces, no sé qué tanto estimó ahí Sergi. Hacer la media stack. Esta situación se usa mucho en high stakes, en media stack. Simplemente porque se blindan ante cualquier all-in que hay detrás. Terry puede ir all-in y él puede ir all-in también. Entonces él se salvaría y estaría cobrando dinero si foldea. Me explico, si este jugador al hacer overcall, él va all-in 5 blinds y él va all-in y él hace overcall a all-in. ¿Con qué rango realmente hace overcall al all-in? Es un rango muy muy fuerte, entonces ese Herbla está frito prácticamente. eh, pero si él hace medio stack, él puede salvarse de ese cooler. Y al foldear, él ganaría dinero si Drawing Dead elimina a Sergi en esta ocasión. Entonces, por eso se usa el medio stack en mesas finales, ¿no? Para poder eh, realmente blindarse de esa situación, porque cuando tú vas a Olin paga y él paga, la probabilidad de ganar es mínima y estás tirando dinero. Entonces, esa es la situación ante esta clase de olines en mesas finales en high stakes. Pues nada, gente, esto ha sido
en esto, bueno, hemos saltado aquí algunas manos y vemos que Sergi llegó al heads up final. Sin embargo, creo que esta fue la última mano. Se las dejo. Mm, La mano empieza limpiada por Sergi, que va a mantener un rango de limp call ante el rol polarizado de Tonka, que quiere decir polarizado, que va a tener las premium, va a tener manos muy fuertes, top del rango, rollo las J suites, las 10 suites, las 9 suites, roleando para pagar al limp shop de Sergi, y va a tener toda la basura también, como por ejemplo 8-3, 8-4, 8-5 tal vez, 9-4, 9-3, 8-3, 8-4, 7-2, 7, perdón, 7-3, 7-4. Y los 12 no los quiere tener tanto Tonka porque prefiere que los sus rivales los tengan. Pero en esta ocasión Sergi limpea. Limp call bastante estándar. Si betea Tonka. Y Sergi va all-in. ¿Con qué va all-in Sergi? Buscando el fold de esas manos precisamente que rolean la basura. Y ante sus sus manos muy fuertes, tiene equity Sergi. Por eso esa mano la usa muy bien de farol, el 7-8, buscando el fold de esas manos, y cuando le paguen trae algo de equity, ¿no? En este caso, pues, eh, trae el 40 casi de equity contra los pares, y vemos que no le resulta. Y así finaliza a estas manos de análisis de este top reg español, que actualmente reside en México y que ya ha sentado su base aquí. Entonces, pues nada, esperemos les haya gustado. Insisto, si les gusta el contenido, realmente se les agradecería algún like y algún comentario en la publicación. Y pues sin más, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.